Bueno, dice la posición de una partícula viene dada por esta función y nos piden varias información. Ahí les voy a pedir que me ayuden con la calculadora para ir sacando los valores. Les dice que encuentre la frecuencia de la oscilación, encuentre la longitud de onda y cuánto tarda la partícula en completar una oscilación, dice. Entonces, bueno, la forma general, si se acuerdan, era algo así, ¿verdad? Y sub m coseno de kx menos omega t más phi o menos phi. Entonces tenemos que la frecuencia está asociada con el tiempo. Entonces tenemos que omega es igual a 6pi, que es igual a 2pi por f. Entonces creo que sería 3, ¿no? La frecuencia. B, la longitud de onda, está asociada con x. Entonces, en este caso tenemos que 2pi es igual a k, pero k es igual a 2pi sobre lambda. Entonces parece que lambda es igual a 1, ¿no? En este caso sería un metro. Va revisando ahí, porfa, los valores. ¿Cuánto tarda en completar una oscilación? Dice, ese es el periodo. Entonces, como ya tenemos la frecuencia, entonces el periodo sería 1 sobre f, ¿verdad? Y nos quedaría 1/3 de segundo. Bueno, de ahí con D nos dice cuál es el máximo desplazamiento de la partícula que la partícula puede tener a partir de la posición de equilibrio. Entonces eso es basado en y sub m, ¿verdad? Que sería al final 7 centímetros. De ahí le dice encuentra los tiempos en el que una partícula que está en x igual a 0.5 está en la posición de equilibrio. Bueno, ahí lo que le están preguntando es cuándo ocurre esto, ¿verdad? Le dan un valor dado de la posición, un valor general del tiempo, pero la posición y transversal es igual a 0. Entonces lo que hacemos es igualar la función, que en este caso sería 7 coseno de 2, bueno, ahí sería 2pi, bueno, solo pi sería, ¿verdad? Porque sería 2pi x por 0.5, queda solo pi, menos 6pi por t más pi octavos. Entonces, coseno, ¿dónde se hace 0? En cada número impar de pi medios, ¿verdad? Entonces tendríamos que n pi medios sería los valores del ángulo donde esto se haría 0. Pero n sería impar, ¿verdad? Ahí habría que indicar de que n es impar. Entonces, bueno, donde n es impar, entonces tenemos que, bueno, pi más pi octavo es 9 pi octavos, ¿verdad? Entonces creo que quedaría así, 9 pi octavos menos 6 pi t. Se cancela el pi y nos quedaría n medios menos 9 octavos por no, quedaría al revés, porque este 6pi pasaría al otro lado. Entonces sería t igual a 9 sobre 8 menos n medios y multiplicado esto por 1/6. Bueno, no sé si vamos bien ahí. Eso sería el inciso E, ¿verdad? Encuentre los tiempos en el que una partícula que está en 0.5 metros está en la posición de equilibrio. Ahora le pregunta, encuentre la posición X de las partículas que están en la posición de equilibrio, dice en t igual a 0.5 segundos. Entonces, bueno, ahí la misma función, solo que sería X, ¿verdad? Y nos dicen que t es igual a 0.5 segundos. Y dice que esté en la posición de equilibrio. O sea, es casi la misma pregunta anterior, ¿no? Encuentre la posición ahora cuando en t igual a 0.5 están en la posición de equilibrio. Entonces volvemos acá, 7 coseno. Aquí era 2pi x, entonces. Y ahora tenemos que sería aquí menos 3pi más pi octavos. Creo que sería la misma condición, ¿verdad? N pi medios impar, ¿verdad? Y vamos a despejar ahora esa expresión.
Entonces tendríamos 2pi por x y en el otro sería alguien que sea bueno sumando octavos. Nadie. Aquí sería con 3, sería 24 octavos, ¿va? Negativo. Entonces creo que aquí daría esto, pero revísenlo mejor. Sí va. Bueno, ahí revisan si está bien. Se cancela pi y hacemos el despeje de x. Entonces quedaría, aquí quedaría entonces n medios más este número sobre 2 parece. Bueno, revisen los números si van bien. ¿Verdad? Entonces aquí recuerden que n es impar, n corre 1, 3, 5, 7 y así, ¿verdad? Para que sea 0 coseno. Entonces va a depender mucho de la función que le den. Bueno, ahorita vamos por f. En g dice para estos dos datos cuál es la rapidez transversal y en qué sentido se mueve, dice. Los dos en punto 5, dice. Entonces le dice para x y t igual a 0.5. Las unidades son diferentes. ¿Cuál es la velocidad transversal? Está diciendo. Entonces, bueno, derivemos eso con respecto al tiempo. Entonces nos quedaría menos 7 por, creo que era este, ¿verdad? Entonces por menos 6pi y lo demás. Bueno, aquí sería menos 6pi seno de 2pi por x menos 6pi por t más pi sobre 8. Entonces ahí ustedes, como solo dice ¿cuál es la rapidez? Dice. Ok, entonces aquí sería evaluar ese número, estos dos. Aquí da 42pi, pero hay que evaluar ese ángulo. Entonces vamos a ver aquí, seno de 2pi por x, que es 0.5, menos 6pi solo le vamos a poner en radianes y da 0.38 y eso le vamos a multiplicar 42pi, dice. Bueno, ahí supuestamente da 50.49. Bueno, creo que estaba en metros las unidades, al final todo. Dice... Sí, está en metros. Ah, no, centímetros sería. Está en centímetros ese dato. Entonces aquí sería centímetros sobre segundo. Bueno, ahí están ya esa información. Ya vamos por G, ¿verdad? Entonces hay más preguntas aquí. Entonces le dicen las siguientes. Entonces le preguntan cuál es la magnitud de la velocidad transversal máxima, la de la aceleración. Entonces By max sería entonces Y sub m por omega, ¿verdad? Y Ay max sería Y sub m por omega cuadrado. Entonces recordemos que Y sub m era 7 centímetros y omega lo definimos como omega era 6pi, ¿va? Entonces nos queda 6pi ahí. Y ya con eso sabemos. Bueno, el otro decía la dirección, ¿verdad? Como dio positivo va para arriba. Bueno, aquí sería 6pi. Entonces, bueno, eso lo evaluamos y ahí nos quedaría metros sobre segundo y metros sobre segundo cuadrado para h y para i, ¿verdad? Ok, y de ahí viene J, dice, vamos a ver cómo harían J ustedes. Dice, ¿cuánto tiempo transcurre para que una partícula en x igual a 1 esté en la posición de equilibrio
moviéndose hacia arriba la primera vez, por primera vez, dice. Y la ecuación era 7 coseno de 2πx menos 6πt más pi octavo. Esta es la función. Y nos piden entonces cuánto tiempo transcurre. Dice, para que en x igual a 1 la partícula esté en esa posición, dice. No, perdón, esté en la posición de equilibrio en y igual a 0 y moviéndose hacia arriba por primera vez. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podrían hacer ese inciso J? ¿Alguna idea? Recuerden que tenemos también la función de velocidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa nos dio 42pi seno en general, ¿verdad? 2πx menos 6pi por t más pi octavos. Esa es la función de velocidad. Entonces, bueno, podemos primero evaluar, diría yo, para saber dónde se encuentra esa partícula al inicio, ¿verdad? Podríamos averiguar, por ejemplo, con la función en y, en x igual a 1 y en t igual a 0, en qué posición está, para saber entonces cómo va a evolucionar la partícula. Porque recuerden que es periódico, ¿verdad? Digamos, si la onda empieza así, digamos, este punto que va a hacer, va a ir a la posición de equilibrio, va a ir a su punto máximo, de ahí a la posición de equilibrio y de ahí luego a su punto máximo y va a cumplir un periodo t. Entonces, sabiendo en qué posición está, podemos tener una mejor idea cuánto le falta según el periodo para llegar sobre todo porque dice que se mueve hacia arriba, dice, por primera vez. Entonces intentemos averiguar dónde se encuentra en ese momento. O sea, nos lo dicen acá en x igual a 1, dice. Aquí voy a poner x igual a 1 y aquí sería en 0. Entonces, según esto, la partícula está a 6.46. O sea, no está en la parte máxima, pero está arriba, ¿verdad? Entonces, si aquí dibujamos más o menos la gráfica, y aquí está X y Y, estamos diciendo que más o menos esta es la forma y que tal vez la partícula está acá. Entonces, en este momento. Y si vemos la velocidad, podemos también saber si inicialmente ya se movía hacia arriba o hacia abajo. Entonces, aquí tenemos que inicialmente se encuentra al valor 50 y hacia arriba, ¿verdad? Entonces quiere decir que por primera vez, es decir, en el movimiento inicial ya se encontraba moviéndose hacia arriba, pues a esa rapidez que vimos nosotros, ¿verdad? 50.49. Entonces, ¿qué pasa luego? Luego va a llegar a su punto máximo, ¿verdad? Entonces tendría que descender de ahí a su valor aquí sí, bueno, es que por primera vez en sí ya está, ¿verdad? En este tiempo, en el tiempo cero. Pero es que aquí dice cuánto tiempo transcurre para que una partícula en x igual a 1 esté en la posición de equilibrio moviéndose hacia arriba por primera vez. Bueno, por primera vez ya lo está, ¿verdad? Entonces, pero no sé si dice luego de eso. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Sí, entonces sería, por ejemplo, vamos a ver lo que evaluamos ahí arriba, ¿qué tiempo fue? Para que nos diera
No, esta es la rapidez máxima, ¿no? Sí, esa es la rapidez máxima. Entonces, y nos está dando aquí 2pi por 1, pero no está en la posición máxima, porque aquí nos está diciendo que, vamos a ver, 2pi por 1, los dos están en radianes, ¿no? Bueno, podemos hacerlo así. Ya sé en este caso de que el objeto está a 6 puntos y pico y está a una rapidez de 42 y va hacia arriba. Nosotros tenemos un tiempo general que definimos nosotros aquí, creo que es... No, lo podemos evaluar para punto 1. Les voy a hacer esto. Para que esté en la posición de equilibrio, en x igual a 1, tendría esta ecuación. 2pi menos 6pi por t más pi octavos, ¿verdad? Y entonces dijimos de que esto era 0 en este término, ¿verdad? En pi medios. Y nos quedaría este, sería 16, 17 sobre 8 menos 6pi por t. Y si despejamos para aquí, vamos a saber cuándo va a estar esto en la posición de equilibrio. Porque eso es lo que pregunta, ¿verdad? ¿En qué momento va a estar en la posición de equilibrio por primera vez moviéndose hacia arriba? Ah, sí, estoy mal con la pregunta. Si la pregunta es en la posición de equilibrio. Sí, ok, entonces tiene que bajar y de ahí luego subir aquí. Bueno, despejando para t sería 1/6 de 17 sobre 8 menos n sobre 2. Revisen si está bien eso. Y aquí empezaríamos desde, bueno, vamos a evaluar n igual a 0, a ver cuánto nos da. 17 sobre 8, 1/6 por 17 sobre 8. Ese sería el tiempo, 0.3541. Ese sería un primer tiempo. La diría yo como para saber. Ese sería el primer tiempo en que pasa por la posición de equilibrio. Entonces lo voy a poner aquí, vamos a ver. Aquí sería, no, pero aquí es máximo. ¿Y yo qué puse aquí? Coseno es 0 en n pi medio. Entonces sería desde 1. Ok, entonces desde 1 sería. Entonces aquí sería, vamos a ver el tiempo. 0 no lo puedo usar porque me da un máximo más bien. Entonces aquí sería menos 1/2. Entonces en este tiempo voy a averiguar este. Por 1/6. Qué raro da eso. Sí estaba bien. Ah, ok, la posición de equilibrio, sí. Estamos ya en el orden de 10 a la menos 9. Ok. Entonces tendríamos que primero está a 6 puntos y fracción y se está moviendo hacia arriba. Y con esta fórmula ya tendríamos el primer acercamiento. Entonces si ustedes notan el primer tiempo que yo calculé, que sería 0.27 segundos, sería cuando se acerca por primera vez a la posición de equilibrio, pero desde abajo, o sea, moviéndose hacia abajo. Entonces para n igual a 1 es ese tiempo. Ahora, por primera vez hacia arriba sería entonces para n igual a 2. Entonces tendríamos que poner n igual a 2 y evaluar el tiempo. Entonces aquí al final me va a quedar 1, ¿va? Me va a quedar ese tiempo. Y esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿En qué tiempo? Creo que preguntaba. ¿Cuánto tiempo transcurre? Bueno, entonces sería 0.1875. Ese es el tiempo que transcurre para que llegue por primera vez a la posición de equilibrio, pero moviéndose hacia arriba. Primero lo hace, pero moviéndose hacia abajo. Bueno, de ahí dice, determine la distancia recorrida por una partícula en un periodo y de ahí el desplazamiento. ¿Qué podrían mencionar de esas dos? Esas creo que se pueden hacer sin mayor cálculo. Le dicen determinar la distancia recorrida por una partícula en un periodo.
¿Qué diría Ernesto? ¿Cómo contestaría Ernesto esa parte? Determine la distancia recorrida por una partícula, dice, en un periodo. Jaime. ¿Alguna idea ahí, Lilian? Para determinar la distancia recorrida, dice, por una partícula en un periodo. Lilian. Lizzie. Multiplicamos la velocidad máxima por el periodo. Velocidad máxima, dice, por el periodo. Vamos a ver si podría ser así. No, pues que la velocidad máxima usted me estaría dando un valor instantáneo. Tal vez si fuera la promedio, fíjese, creo que Franklin dijo, ¿verdad? Sí, tal vez con la promedio, sí. Pero es que miren, por ejemplo, le dice la distancia, ¿va? Entonces, bueno, todas las partículas, como la onda se va moviendo de izquierda a derecha, todas las partículas van a llegar al punto máximo, ¿verdad? Es decir, que no hay parte de la cuerda que no llega a ese valor de A. Entonces, vaya, para hacerlo más, no sé, tal vez más directo el análisis, imagínense que, por ejemplo, ustedes están evaluando el punto máximo en t igual a 0, digamos este. Entonces, ese es en t igual a 0. Entonces traten de imaginarse cuánto va a recorrer esto en vertical cuando transcurra entonces el periodo que decía Franklin. ¿Cuánto creen que podría llegar a moverse esa partícula? ¿Verla? ¿Alguna idea? Imagínense esa partícula en t igual a 0, está en el punto máximo. Entonces, ¿qué pasaría después de que ocurre el periodo? ¿Cómo seguirá moviendo? Vaya, por ejemplo, cuando llega, no sé si se acuerdan que vimos de que en realidad si esto llega al mismo punto donde regresó, de ese punto a la posición de equilibrio, ¿cuánto tiempo ocurre? Hablando en términos del periodo. Esa partícula, para que llegue a la posición de equilibrio, ¿cuánto tiempo habrá ocurrido medido en términos del periodo? ¿Se acuerdan cuánto es? Un semiperiodo. No, la cuarta parte sería, ¿verdad? Sí, de aquí a aquí es t cuartos. Si llega al valor extremo de abajo, sí es la mitad, ¿verdad? Si vuelve a la posición de equilibrio después de ahí es 3/4 y de ahí t, ¿verdad? Entonces noten cuánta distancia recorre, ¿eh? Solo aquí va a ser A. Cuando baje va a ser otro A. Solo ahí lleva 2A. Pero como tiene que regresar de nuevo, no sé si notan que debería de ser 4A la distancia. Y el desplazamiento. Aquí es 4A metros, ¿verdad? A era 7, creo, centímetros. ¿Verdad? Y el delta Y. ¿Qué pasa cuando con el desplazamiento cuando regresamos al mismo punto donde empezamos? ¿Cuánto vale eso? ¿Se acuerdan? Se refiere al cuando termina el periodo. Exacto, sí, porque aquí le dicen así, mire, determina el desplazamiento de una partícula en un periodo. Sí. No vuelve al mismo punto del que se encontraba en Y. Sí, sí, sí. Okay. Entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento por eso? 0. Bueno, entonces tenemos que 0. Y de ahí, bueno, eso sería K y L. Y E me dice si la cuerda está bajo una tensión de 100 newton, ¿cuál es la rapidez con que se transfiere energía? Entonces,
T igual a 100, creo que decía, y preguntaba cuál era la rapidez de transferencia. Entonces nosotros teníamos una relación igual a esta, miren, 1/2 de mu m omega cuadrado y sub m cuadrado. No sé si decía algo de la cuerda al inicio. No, pero no dice nada. Ah, pero lo podemos, vamos a ver si lo podemos saber. Tenemos, es que nos faltaría mu, pero tenemos ya b, porque tenemos omega y lambda y f. Entonces con lambda y f podemos saber b. Entonces tendríamos que sería, este sería la rapidez de la onda, 3 metros por segundo. Ok, entonces vamos a reescribir esta fórmula, miren. Porque omega ya lo tenemos, ¿verdad? Ya está arriba. Y ym también. Y b pues ya sabemos que es 3, pero omega no lo, mu no sabemos. Entonces aquí tenemos que b cuadrado, bueno, sería así, ¿verdad? La densidad lineal debería ser la tensión sobre b cuadrado. Entonces vamos a sustituir esto acá. Entonces sería 1/2 de t sobre b por omega cuadrado y y sub m cuadrado. Entonces ya sabemos todo esto. Miren, t vale 100, b vale 3, omega ya estaba arriba y ym 7. Y aquí pues si estamos todos en el sistema internacional debería ser nuestra respuesta en watts. Bueno, creo que ya con eso resolvemos. Si quieren ahí el valor lo calculan ustedes después. Les voy a agregar este para que lo discutamos ya para terminar. Vamos a hacer unos dos ahí sencillitos. Entonces, bueno, en este le dicen en el tiempo t igual a 0 y en la posición x igual a 0, en una cuerda, ¿verdad? Una onda senoidal transversal, dice, con una frecuencia angular de 440 radianes sobre segundos, tiene un desplazamiento de y igual a 4.5 y una velocidad transversal de negativo 0,75. Entonces le preguntan cuál es la constante de fase. Ok, con la información que le dan, usted nota que le dan y de 0, 0, ¿verdad? Y en este caso sería entonces y sub m seno de phi, ¿verdad? Porque lo demás se hace 0. Y ese valor le dicen que es positivo 4.5 milímetros. Le dan la información de la velocidad. Si derivamos, entonces b de y nos va a quedar menos omega y sub m coseno, ¿verdad? Y si evaluamos el tiempo, o sea, la información que nos dan, BY de 0,0 sería igual a negativo 0.75, solo que metros sobre segundos. Y lo podemos cambiar para que ya estén las unidades, 10 a la menos 3. Y le dicen que aquí sería entonces menos omega ym coseno de phi. Entonces, no sé si notan que podemos evaluar la división de estas dos ecuaciones para encontrar ese valor de phi. Si dividimos la primera por la segunda, en el lado izquierdo nos queda tangente de phi, ¿verdad? Vamos a ver, aquí nos queda tangente de phi sobre negativo omega. Y aquí nos quedaría, por ejemplo, 4.5 por 10 a la menos 3 dividido por negativo 0.75. Entonces pueden despejar aquí y con eso saber phi. Omega, ¿qué sería? 440, ¿verdad? Entonces le quedaría tangente inversa de 4.5 por 10 a la menos 3 y 440. Y todo esto dividido por 0.75. Bueno,
Entonces da 1.21 radianes, ¿verdad? Y esa es una forma de encontrar el ángulo de fase. Bueno, no sé si se entiende ese procedimiento. Me avisan si hay preguntas. Mientras voy a agregar uno más. Solo lo voy a pegar y ya les muestro lo que está. Ok, entonces me avisan si hay preguntas. Dionisio, me avisa. Profe, una pregunta. Diga. ¿Dónde sacó usted esa tangente ahí? Dividimos la ecuación 1 entre la 2. Entonces, si usted nota, hicimos este primero. Este término entre este, ¿verdad? Queda, perdón, entre este sería, o sea, este de aquí, entre este de aquí queda seno entre coseno es tangente. Y sub m se cancela y menos omega queda en el denominador. Entonces, por eso dio tangente de phi entre negativo omega. Ese es el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, en el lado derecho yo estoy considerando 4.5 por 10 a la menos 3, que es el que está arriba, numerador, y 0.5 que está en el denominador. Ya entendí. Sí, entonces ya con eso despejamos y sacamos tangente inversa. Bueno, en el siguiente, entonces tenemos esto. Dice que la energía se transmite a una tasa de P1, ¿verdad? Por medio de una onda con frecuencia F sub 1 sobre una cuerda que tiene una tensión T1 o tau 1. ¿Cuál es la nueva energía de transmisión? Dice, o cuál es la nueva potencia en términos de P1 si la tensión es 4 veces la anterior o si la frecuencia es la mitad de la anterior. Entonces aquí nosotros teníamos esta fórmula de lo que es la potencia, ¿verdad? Dijimos que era un medio de mu por b omega y lo otro. Entonces un medio de mu b omega cuadrado y sub m cuadrado, ¿verdad? Entonces si le llamamos a esto, ¿cómo sería? Presión potencia 1, entonces nos quedaría con estos términos, ¿verdad? Digamos así. Pero para que quede en términos de la tensión, sería mejor cambiar esta fórmula. Entonces sabemos nosotros que b cuadrado es igual a t sobre esto, ¿verdad? Entonces, es decir, al final podemos decir, lo voy a escribir como raíz, que es como está definido inicialmente. No nos sirve al cuadrado eso. O sea, nos sirve más así, como la raíz de t sobre mu. Entonces aquí al sustituir b nos queda un medio de la raíz de t por la densidad lineal por omega cuadrado y sub m cuadrado, ¿verdad? Ahí hice la sustitución y cancelé el mu que sale aquí con el que sale en el radical. Y a esto le voy a llamar entonces 1 y con eso vamos a cambiar lo demás. Entonces, y 1 a este, porque también cambio omega en el otro ejercicio. Entonces, bueno, ¿cómo sería la segunda potencia? Entonces usted tendría un medio de la raíz de t sub 2 por esto, omega 2 cuadrado y cuadrado m. Pero omega no cambia, ¿verdad? Entonces es como que diga en este caso omega 2 es igual a omega 1, pero T2 es igual a 4T1. Aquí le queda este. En vez de raíz de T2 va a poner 4T1 este por omega 1 cuadrado y cuadrado m. Pero todo es igual a lo inicial, ¿verdad? Solo que cambia por este radical, pero esa raíz es 2. Entonces podemos decir que pues al final va a ser 2 veces la potencia inicial, ¿va? Ahora si hablamos con el otro, entonces ahora nos quedaría potencia 2, un medio. Ahora sí se mantiene la tensión inicial, entonces le voy a poner T1 omega.
pero este valor de aquí va a cambiar a eso. Entonces omega, recuerdan que es 2pi. Entonces aquí quedaría 4pi cuadrado por f sub 2 cuadrado. Entonces aquí sería 4pi cuadrado, f sub 2 cuadrado, pero aquí le dicen que es la mitad de lo anterior. Entonces lo vamos a cambiar de esta manera. Todo esto al final es omega, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí la potencia 2 sería, si ustedes notan, todo es igual, ¿verdad? Porque 4pi cuadrado por f1 cuadrado es omega cuadrado. Lo único que cambia es este 2 al cuadrado. Entonces, al final nos quedaría que esto sería pues un cuarto de la potencia inicial. Entonces, bueno, ahí es más como cuestiones de álgebra entre las relaciones de potencia y cómo cambian según los parámetros que nos dicen acá. Bueno, voy a agregar uno más. Este tal vez lo tratan de hacer ustedes. Y con eso terminamos hoy. Entonces, bueno, entonces quedaríamos con este. Entonces dice que un alambre de 1.5 metros tiene una masa de 8.7 gramos y está bajo una tensión de 120 newtons. El alambre se mantiene rígido en ambos extremos y se hace oscilar. ¿Cuál es la rapidez de las ondas en este alambre y cuál es la longitud de onda de las ondas que producen un ciclo o 2 ciclos de las ondas estacionarias? Cuando le dicen loop es como están fijos estos. Cuando se genera la primera onda estacionaria ocurre algo similar a esto, ¿verdad? Cuando tenemos la segunda frecuencia o el primer armónico ocurre algo así, ¿verdad? A eso le llaman loop. Entonces aquí sería 1 y 2. Le piden tanto la longitud de onda como la frecuencia. Entonces si quieren me van mencionando y yo voy cambiando aquí la información. ¿Qué harían primero? Por ejemplo, Marco. ¿Qué haría Marco en este caso? Primero, según lo que le están preguntando. Nos están preguntando primero cuál es la rapidez de la onda ahí. ¿Qué haría Marco? ¿Está desayunando, Marco? Me avisa para no interrumpirle. Yolanda. Pueden equivocarse, ¿verdad? No se preocupen, ahorita no estamos evaluando nada. Ni idea, dice Marco. Entonces, y Yolanda, ya se fue. No, Yolanda. Es que nos dicen la rapidez, ¿verdad? Es como medimos la rapidez de las ondas. Hay una fórmula, ¿verdad? Que sería este de aquí, ¿va? Entonces aquí usted diría, bueno, la tensión ya le dan y ya nos están diciendo lo que es la masa de la cuerda y la longitud. Con eso sabe la densidad lineal. Bueno, entonces ya con eso sabemos la rapidez. Y ahora nos dicen la longitud de onda. Según lo que hablamos de estas ondas estacionarias, primero, digamos, si tenemos solo esta parte, o sea, la primera onda, tendríamos que eso ocurre cuando tenemos media longitud de onda, porque no está el ciclo completo, ¿verdad? Y esa distancia es equivalente a la longitud de la cuerda inicial, ¿va? Por eso le dicen que inicialmente la cuerda está así, y de ahí se empieza a oscilar, para que digamos que L es igual a lambda medios. De aquí salió una fórmula y dijimos de que en general la cantidad de loops, ¿verdad?, que van a salir depende entonces de este valor, de este n. Entonces, bueno, ya con esto usted puede saber la longitud de onda en formas generales. Sería 2L sobre N. Esta ya es una relación que podemos usar, miren.
Si usted le piden la longitud de onda para una onda estacionaria, solo usamos esa fórmula. Entonces le dice que cuál sería para 1 y 2, ¿verdad? De este tipo de ondas estacionarias. Aquí sería para n igual a 1 y n igual a 2. Bueno, entonces aquí sería lambda 1 es 2L, que sería básicamente 2 por 1, 5. Ya sabe que es 3 metros. Y lambda 2 sería entonces L, ¿verdad? Que sería 1.5 metros. Ya con eso sabemos A y B. A, B y C. Y la frecuencia, entonces, si nosotros calculamos la rapidez, podemos entonces saber eso. Entonces, bueno, aquí sería 8.7 por 10 a la menos 3. Y aquí creo que era 1.5, ¿verdad? Entonces da 143.84. Bueno, entonces aquí da 143.84 metros sobre segundo. Entonces ya después le piden la frecuencia, ¿verdad? Entonces las longitudes de onda las puede calcular ya con la frecuencia. Perdón, la frecuencia la puede calcular ya con la velocidad y la longitud de onda. O sea, usaría B igual a lambda F y ya con eso está completo. Pero también lo puede hacer con la relación general, ¿verdad? De la frecuencia. Creo que habíamos dicho que era, bueno, aquí tenemos P es igual a, como lambda es igual a 2L sobre N, entonces tenemos que la frecuencia sería B sobre lambda. Entonces sería N sobre 2L por B. Sí era, ¿verdad? B sobre lambda, sí. Bueno, entonces este ya lo tenemos. Y solo cambiaría el n, ¿verdad? N igual a 1, n igual a 2 y con eso ya tiene la frecuencia. Bueno, entonces ahí solo es de eso, sustituir. Les voy a agregar este para que si quieren lo hacen y lo resuelven en el Padlet. Yo lo revisaría mañana y ya con eso finalizamos. Entonces va a quedar en la grabación.